atención, vemos cómo los niños, de alguna manera, como que van como preparándose poco a poquito. Yo me acuerdo muy bien de mis hijos cuando iban, uno de ellos sobre todo, cuando iba a empezar a gatear, ¿no? Como poco a poquito empezaba como a ponerse en 4 puntos y como luego volteaba y los veía y luego como que empezaba como a quererse aventar, ¿no? Y luego ya de repente se soltó. Eso es entonces cuando ya esas neuronitas, esas conexiones ya se pudieron minimizar, ya se establecieron y ya es cuando se da la conducta, ¿ok? Y otra cosa muy diferente es el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ver con la adquisición de conductas que eminentemente dependen de influencias ambientales. Ahí, tal cual. El aprendizaje no se da si no hay una influencia ambiental. Y el típico ejemplo de aprendizaje, pues es la lectoescritura, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues por ejemplo con los adultos analfabetas. Pues no, nunca tuvieron la estimulación, nunca se les enseñó a ver una letra, a saber que esa letra tiene una asociación fonológica, tiene un trazo específico, pues nunca adquieren la capacidad, ¿no? Esto es lo que, pues, los niños vienen a hacer a la escuela, ¿no? Adquirir lo que son habilidades específicamente humanas. Sí. Estamos transmitiendo por Zoom y no apareces en el cuadro, entonces no sé si podrías acercarte un poco más a tus diapos para que ¿es aquí? Viendo, ¿Sí? Ahí. Ok, perfecto. Entonces déjenme ponerme de este lado. Déjenme nada más aquí, ya me estoy haciendo bolas. Bien, entonces, bueno, esto es lo que les decía, ¿no? El desarrollo entonces es un... Aquí, es que saben que como que me está estorbando, me ayudan un poquito a quitar la mesa porque me siento como que necesito moverme un poquito, como que mi hiperactividad no me deja estar así. Hablando de neurodivergencia, ya se darán cuenta que tuve por ahí un poquito de hiperactividad cuando era chiquita. Bueno, el neurodesarrollo entonces es un proceso, como les decía, ordenado y secuencial, que se encuentra determinado genéticamente y que sí va a depender de factores ambientales, como estábamos viendo. Y vamos a revisar aquí una teoría que me imagino que en este colegio la deben de manejar, ¿no? Me imagino que tiene que ver un poquito como con el constructivismo, que es, o no tanto, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad, porque tiene que ver con que el aprendizaje tiene que tener un sentido o tiene que tener significado para el niño. No, es pero de eso como no, que yo las quiero. lo que de alguna manera favorece en que los niños tengan como una motivación para aprender. En la medida que el niño le encuentre como que un gusto a lo que está aprendiendo, le haga un clic en su cerebrito a lo que está aprendiendo, va a ser más fácil que encuentre como que una mayor como asociación, ¿no? Entonces, la teoría de Piaget a mí me gusta sobre todo porque va a poner unas etapas muy sencillitas que a ustedes como papás les puede servir como para ver qué pueden ir estimulando en sus hijos, porque sé que hay desde papás que están en kinder hasta papás que están en preparatoria, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una etapa sensoriomotriz, que son los primeros 2 años de vida, en donde lo importante, lo preponderante, ¿cuáles son las habilidades que el niño va a adquirir? Cuestiones sensoriales y motoras. ¿Qué es lo que vamos a estimular en estos 2 primeros años de vida? Cuestiones, entonces, de motricidad gruesa y fina, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Además, es bien chistoso porque los niños nos van a ir dando la pauta. Es muy curioso cómo el mismo cerebro va buscando el tipo de estímulos que necesitan. ¿Qué necesita el niño? Moverse, trepar, caerse, buscan mucho la estimulación. Es como que si el cerebelo también todo el tiempo quisiera como buscar estar equilibrándose, ¿no? Y esto va a permitir
que lo que es el yo, lo que es la imagen corporal, empiece a diferenciarse más. Ajá. Entonces, estos primeros 2 años, esto es lo que hay que buscar. Después tenemos la etapa preoperacional, que son los primeros 2 a 7 años. Aquí ¿qué es lo que el niño empieza a buscar? Empieza a desarrollar lo que es un juego simbólico. Es como la imitación de los roles. El niño empieza a adquirir lenguaje, empieza a identificarse con los papás, empieza entonces ya a tener un pensamiento mágico. Es cuando empieza a creer en los santos reyes, en ¿qué les gusta? El ratoncito de los dientes, empieza a imitar que si la mamá va al súper, que si el papá llega del trabajo, que si trabaja, que si maneja, que si eso, ¿no? Ajá, es como muy imaginativo el rollo aquí. El niño invita a los papás a jugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta etapa? Jugar mucho con los hijos, ¿no? Meternos al juego de los hijos, a los roles y fomentar mucho lenguaje, diálogos. Esto es lo que hay que hacer. Y sí, está bien que el niño tenga fantasías y el niño tenga pensamiento mágico. Es totalmente normal y es lo esperado. Ajá. Después tenemos la etapa de operaciones concretas de los 7 a los 12 años, en donde el niño ya empieza a separarse un poquito de la fantasía, ya empieza a elaborar como pensamientos un poquito más allá, ya empieza a decir, ¿sabes qué? Como que yo ya no me creo esto del ratón de los dientes, como que ya empieza, ¿no? Como a cuestionar un poquito más. Ajá. Y después tenemos las operaciones formales, que es cuando inicia la pubertad, en donde el niño ya va a empezar a elaborar abstracciones, ¿sí? Entonces, vamos viendo más o menos dónde está el niño, qué es lo que podemos esperar y qué es lo que podemos ir estimulando. En neurodesarrollo siempre lo que vamos a ver son tendencias, ¿sí? Ahora, cada niño va a tener un ritmo diferente de desarrollo. No es que todos los niños así como receta de cocina. Ah, bueno, a los 24 meses entonces ya tiene que hacer... No. Hay niños que van a ser mucho más verbales, hay niños que van a ser mucho más motrices, hay niños que van a ser más sociales, niños que van a ser más naturalistas, ¿ok? Entonces, nosotros aquí la invitación que yo puedo hacerles es a conocer a cada uno de sus hijos, a ver cuáles son como sus intereses, cuáles son sus habilidades, como para irlos encauzando. Está padrísimo ir como conociendo sus habilidades para irlas reforzando, pero al mismo tiempo también favorecer que el desarrollo se vaya dando de una manera homogénea. A mí me han llegado papás y que a veces también en las escuelas pasa mucho eso, ¿no? Que, ay, tu hijo es buenísimo. Ahorita tengo un chavo que es con una inteligencia impresionante. Está becado ya en una universidad, tiene 15 años el chavito. Ya está becado en una universidad en Francia, ya se va a estudiar física, creo que en 1 año o 2. Y el chavito trae unos problemas de ansiedad impresionantes porque no sabe socializar. O sea, nunca se reforzó esta parte, ¿no? Es buenísimo en matemáticas, en física, bla, bla, bla. Y yo digo, híjole, o sea, pues tiene un perfil súper heterogéneo, no se le han dado esas herramientas a este chavo. Entonces, yo siento que él no está preparado para irse, aunque intelectualmente lo está. ¿Cómo se va a enfrentar a un mundo, ¿no? En donde de repente, pues a lo mejor va a tener que solucionar cosas él solo, donde va a tener que interactuar, donde va a tener que buscar un roomie, o sea, no podemos como favorecer nada más un área y descuidar las demás, es a lo que me refiero, ¿sí? No sé si soy clara con esto. Entonces, vemos tendencias, pero traten de que sí el desarrollo de sus hijos sea lo más homogéneo que se pueda, lo más equilibrado, ¿ok? Bien, a ver. Bien, a ver, vamos a ver un poquito, no quiero darles como una clase de neuroanatomía, ni mucho menos,
Pero sí está padre conocer un poquito cómo funciona el cerebro de nuestros hijos. Bueno, ya sabemos que tenemos dos hemisferios que están como unidos por una serie de fibras súper gruesas, ¿no? Que es el cuerpo calloso y que tenemos, esta parte que es bien interesante, que es nuestro cerebelo, que es el que tiene que ver como con la cuestión de motricidad, de equilibrio, y con las neuronas espejo también, que nos permiten como imitar comportamientos que tienen que ver también como con esta cuestión de la empatía, que es bien interesante, con aprendizaje, automatización de conductas. Y tenemos estos lóbulos, el occipital, que tiene que ver con procesamiento visual, de información visual, el parietal tiene que ver con procesamiento de información táctil, visoespacial también un poco, el lóbulo temporal con información auditiva, el frontal tiene que ver con información básicamente motriz, y el área prefrontal que tiene que ver con lo que llamamos función ejecutiva, o sea, pues se relaciona con áreas de autorregulación, abstracción y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, cada lóbulo de los que les acabo de mencionar, hagan de cuenta que está como organizado en capitas, son como 6 capitas de neuronas. Y cada una de esas neuronas, o sea, cada una de esas capitas tiene 3 tipos de neuronas distintas, que son neuronas primarias, secundarias y terciarias. Nosotros nacemos con las áreas primarias ya bien formaditas, ya. Hagan de cuenta que son como si fueran como series de Navidad, hagan de cuenta que se van como prendiendo y apagando en diferentes momentos. Así funcionan nuestras neuronitas de la corteza cerebral. Entonces, al nacimiento tenemos las primarias, que ya están funcionando súper bien, que son sensoriales y motoras. Después empiezan a milinizarse o a aprenderse las secundarias, que ya vienen a ser como más asociativas, ya reciben información. Estas nada más reciben, por ejemplo, si son primarias occipitales, nomás reciben información visual. Las secundarias ya pueden combinar información visual con información auditiva, a lo mejor. Y ya las terciarias pueden combinar información visual con auditiva, con sensorial y con motora, ¿sale? ¿Por qué les digo todo esto? Porque las áreas terciarias, a medida que se van como asociando, son las que nos permiten adquirir el aprendizaje. Específicamente, me voy a regresar aquí, tenemos 2 áreas terciarias principalmente, que es el área temporoparieto-occipital, que también se llama encrucijada temporoparieto-occipital, y el área prefrontal. Esta de aquí es la que tiene que ver con los problemas de aprendizaje, con la dislexia, con las discalculias, con todos los problemas de razonamiento, problemas de abstracción. Porque para que yo aprenda, para que yo sepa que la A tiene un significado, tiene una manera de hacerse específica, tiene un sonido, etcétera, se necesita combinar información de estas, ¿no? Información de sonido, información visual, cómo se siente escribirla, qué patrón motor tengo que usar, ¿ok? Entonces, aquí empezamos a ver los problemas de aprendizaje, ¿sí? Y esta parte prefrontal, esta empieza a madurar entonces a partir de que los niños empiezan la edad primaria, más o menos. Y sigue madurando a lo largo de muchos años, secundaria, muchos años. Y esta empieza a madurar, esta tiene que ver con abstracción, introspección, planeación, memoria de trabajo, ¿no?
me esfuerzo, me regulo, me quedo callado, aunque quiero decir un chiste, empatizo, me pongo a pensar en que a lo mejor lo que digo puede hacer sentir mal al otro, ¿no? Esta empieza a madurar más o menos como a los 10 años y termina de madurar hasta los 25, 30 años. Esta de aquí tiene que ver con lo que llamamos función ejecutiva. Los adolescentes, cuando empiezan con sus cargas hormonales, esta parte de aquí se les desorganiza cañoncísimo, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso es bien importante que revisemos qué les pasa a nuestros hijos con problemas de aprendizaje, qué les pasa a nuestros hijos adolescentes. Tiene que ver con estas áreas terciarias, ¿ok? Bien, bueno, entonces, aquí está una superneurona asociativa súper bonita. Aquí está. Todas estas dendritas, mientras más arborizadas estén, más capacidad tienen de estar intercambiando información. ¿Ok? Y bueno, nada más, dos conceptos que son bien importantes. Periodos críticos del desarrollo y plasticidad cerebral, que van súper de la mano. Periodos críticos del desarrollo. Las estructuras de nuestro cerebro maduran proporcionalmente y en épocas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que yo les decía que tenemos, que nuestro cerebro va a ir, que ya tiene como un problema que está determinado genéticamente, ¿ok? El periodo crítico del desarrollo, así más cañón que tenemos y que está así claramente lo vemos, es el de la adquisición del lenguaje. Primeros 5 años de la vida del niño. Si ustedes conocen a un chavito que tiene 2, 3 años y no habla, no cometan el error de decirle a la mamá, ya hablará. El tío de la comadre de quién sabe quién habló hasta los 10 años. No cometan ese error. De verdad, porque se pasa el tiempo. Ese niño necesitan hacerle una, o no, Dani, ¿verdad? Necesitan hacerle una audiometría, necesita ir a una terapia de lenguaje. O sea, de verdad es bien importante. Seguramente ustedes han escuchado esa, que sí fue real, o sea, sí existieron estos niños ferales, les decían que, pues, no sé por qué, por alguna razón existieron en Francia no sé, en 1900, por ahí, que crecieron con lobos, hubo 1 o 2 casos, creo, ajá, que no sé por qué ya grandecitos los encontraron en Francia, que sí tal cual, de verdad, vivían con lobos. No sé si sus papás se murieron, yo no sé qué pasaría, pues. Los niños nunca adquirieron lenguaje. Les pudieron enseñar una que otra palabrita, pero su vocabulario fue súper limitado. Nunca pudieron, su sintaxis fue súper chiquitita y nunca pudieron elaborar, ni siquiera adquirir como una gramática más allá de 2, 3 cosas como muy limitadas. Entonces, sí es importante. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, estas neuronas que yo les decía, las neuronas asociativas, están como muy ávidas y muy, o sea, tienen como mucha, o sea, están como necesitando la mielina para poderse conectar, pero pasando un tiempo, como que se cristalizan, hagan de cuenta, y ya no hay manera. Entonces, sí es necesario que reciban la información que se necesita y pasando ese tiempo, pues ya no hay mucho que hacer. Ajá. Vas a mencionar mucho la mielina. Yo creo que vale la pena como describir rápidamente qué es la mielina. Bueno, la mielina, y eso también tiene que ver, qué bueno que lo mencionas, Dani. La mielina es como una capa de grasita, ajá, que hace que la conexión entre las neuronas, hagan de cuenta que hace que sea como más rápida la conexión entre las neuronas. Y esa capa de grasita, bueno, claro que también requiere que haya una buena nutrición. Ajá, entonces, una de las preguntas muy puntuales que había, que me hizo el comité es,
¿Qué hacer para favorecer un buen aprendizaje? Bueno, pues es que los niños estén súper bien nutridos. ¿Qué se necesita? Que durante las etapas críticas del desarrollo, los niños necesitan proteína y proteína animal. Necesitan verduras. ¿Qué más? Necesitan dormir bien. 10 horas, yo pienso. Adelante. ¿Qué tan importante es tomar proteínas y grasas para poder generar una disciplina adecuada? Es este tipo de grasa especial, ¿no? Que no sé si solo con una dieta, pues, 2 horas de orgánico, ¿no? Que llegue a alcanzar de manera adecuada. Yo no tengo las cosas de la dieta, pero el cambio en ciertas etapas sí es. Sí. Sí es importante que sea proteína animal y omega 3 también, pescado, sí, salmón, suplementos. Sí, yo pienso que sí. Digo, no soy nutrióloga, pero lo que yo he investigado es que sí es importante desde el embarazo, desde tomar ácido fólico, todo eso. Mira, yo les voy a compartir algo muy personal. Yo soy vegetariana. Pero yo me hice vegetariana hasta que mis hijos cumplieron 12 años. O sea, en mi casa todavía ellos comen carne y todo. Bueno, pues hasta que crecieron en mi casa yo preparaba carne y yo comía carne, yo les enseñé a comer carne y todo eso, pues porque era importante para su desarrollo. Sí, la verdad es que sí es importante. Bueno, ¿qué más? El sueño, súper importante. 0 pantallas, de verdad, porque después de cierta hora, o sea, las pantallas estimulan, o sea, sí, un nuclecito por ahí que hace que los niños no descansen bien. Entonces, sí, por favor, pantallas, 0 pantallas, incluso, bueno, hasta con los adolescentes. Es con los que después de cierta hora, ajá, sí, después de las que te gustan, no sé, 9 de la noche, después de las 9. Si quieres leer, ajá. Baja primaria y kinder desde antes. Primaria y kinder, ¿qué te gusta? Pues muchas veces 7, porque si tienen que dormir a las 8, normalmente se recomienda que 1 hora, 30 minutos antes de dormir, no pantalla, porque disminuye la secreción de melatonina necesaria para generar un buen descanso. Así es. Sí, sacarlas del cuerpo. Pues también es que son estímulos, o sea, son estímulos que de alguna manera el cerebro está asociando, todavía es de día. El cerebro no distingue. Bueno, música, pero si es música relajante, a lo mejor sí, ¿no? Pero preferentemente nada, porque el cerebro no distingue. Hay muchísimos estudios que se han hecho en realidad virtual. El cerebro no alcanza a distinguir. Esto al cabo es realidad virtual, esto es. No, el cerebro no distingue. Ese es un problema realmente con los videojuegos. Ya después ustedes harán otra plática de esto, pero el cerebro no distingue. Estas historias de mentiras, por eso hay tanto problema en Estados Unidos con eso, porque el cerebro está asociando que está padre usar un arma. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita estamos con cuestiones de aprendizaje y tal. Entonces, bueno, sí es importante que ustedes, bueno, volviendo a esta tablita que les puse de Piaget, si se fijan está bien sencillita, vean qué tienen que estimular, favorezcan que el desarrollo entonces sea más o menos, que dónde está mi hijo, más o menos aquí, dónde está muy bien, dónde veo que le cuesta trabajito, y entonces ahí voy viendo. Otra cosa que yo hacía, y al final vamos a ver un poquito de las 5 necesidades básicas de los chavos a todas edades. Yo nunca castigué,
O bueno, ahora se habla de consecuencias, no de castigos. Yo, por ejemplo, la parte social, yo siempre le di mucha importancia. Yo nunca castigué o nunca usé como consecuencia la cuestión social, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes que no hiciste tarea? Ah, bueno, no vas a la fiesta. Mamá, nunca lo hice. De repente me arrepiento un poquito, ¿verdad? Porque, hijo, es mi hijo es grande, no sociable y como pocos. Pero bueno, o sea, para mí la parte social es tan importante como la parte académica. Es una habilidad de vida también, ¿no? Yo usé mucho consecuencias, sí, hábitos. ¿Eso a la escuela no le toca? O sea, si hay tareas, a los papás les toca estar al pendiente de que los chavos hagan tarea, definitivamente. Y sí tiene que haber rutinas. ¿Sabes qué? Llegas de la escuela, descansas. Primero, siempre lo digo, primero lo que cuesta trabajo. ¿Sabes qué? Primero la tarea. ¿Me da más flojera matemáticas? Híjole, bueno, pues vamos entonces a, ¿qué te gusta? Tómate. Yo de repente sí hago esto de a lo mejor, hay un juguito de naranja, algo que el cerebro necesita glucosa para trabajar, entonces, vamos a tomar un juguito de naranja, ¿sale? Órale, vamos a aventarnos la tarea de matemáticas. Descansito. Hay papás que se avientan de cajón tareas, pobre chamaco, ya está cansadísimo. No, un ratito de tareas, 15. Los periodos de concentración, mientras más chiquito es el niño, pues más rápido se cansan. 10, 15 minutitos, un descansito y luego otro ratito, ¿sí? Y al final el premio, al final es los alumnos andar en bici al parque o un ratito de videojuegos. Si el niño le cuesta mucho trabajo desconectarse del videojuego, entonces, con tiempo, yo uso los temporizadores de esos que hay como para la cocina. Media horita, ya sonó, te desconectas. Mucho hay que usar como cuestiones muy como de modificación conductual. Mientras más chiquitos, sí tenemos que ser como un poquito más conductistas con los hijos. No podemos negociar mucho con ellos. Y no es que seamos como pavlovianos, es que así aprenden los niños, ¿sí? Me brincó mucho el hecho de cada tiempo, o sea, es diferente, ¿no? Sí. La cuestión de estimulación, de que al principio decías, por ejemplo, que hay que, el aprendizaje se refiere a algo que le motive, que diga, ay, padre, que conecte con esa cuestión. Por ejemplo, ¿cómo motivar de una manera adecuada a tu hijo a que, o sea, respetándolo en el aspecto de no apresurarlo? Sí, yo creo que mucho aquí es, ok, habrá cosas que son padres, que te gustan, habrá otras que necesitas hacer aunque no sean tan padres, ¿no? Es mucho eso, como que el niño sepa que hay cuestiones en donde se tiene que esforzar, ¿ok? Aunque, porque no todo va a ser diversión, no todo, o sea, en la vida va a haber cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad y con el esfuerzo también, ¿ok? Es parte de los hábitos que tiene que aprender. Ajá. Eso yo lo viví mucho, por ejemplo, con uno de mis hijos que tuvo mucho problema como de motricidad fina. Entonces, bueno, a él le gustaba mucho leer, pero no le gustaba escribir. Entonces, pues sí está padre, lees muy bonito, qué padre, pero ¿sabes qué? También la escritura, vamos dándole, poníamos entonces que te digo, el temporizador, ándale, escríbeme aquí un ratito, 5 o 10 minutitos, órale, tenemos que, ni modo, no te gusta, pero lo necesitas desarrollar, ¿ok? Y había un reforzador positivo después de la escritura. Él era hablando un poquito de lo que es entre flojera, cómo distinguir entre flojera y dificultad. Él me decía, ahora me dice ya que está grande, yo llegaba al salón y veía, si la maestra escribía en el pizarrón, y así me lo decía, me lo dice ahora de grande, llegaba, la maestra escribía en el pizarrón y decía, copien esto. Él contaba los renglones. Si eran de 6 renglones,
Más de 6, tenía su parámetro, ¿eh? Si eran 5 lo hacía, si eran 6 ya no. O sea, y yo decía, pues, ¿qué le pasa a este niño? Pues era flojera. Bueno, era flojera y era combinado con dificultad, o sea, sí le costaba trabajo. Pues, ¿qué hacía? Ni modo de decir, ay, pues no te gusta, pobrecito, te cuesta trabajo. Pues no, sí tenía que meterle ahí, pues un poquito de esfuerzo, ¿no? Ni modo, así crecen los niños. Habrá áreas que les cuesta trabajo, tenemos que meterle entonces un poquito más de esfuerzo, pues ni modo. Ahora, hablando de esta cuestión de la dificultad o de la flojera, por lo regular, yo les puedo decir por experiencia que a todos los niños les gusta aprender. Y por lo regular, a todos los niños les gusta su escuela, la verdad. Y tengo trabajando en neurodesarrollo muchos años. Es rarísimo el niño que me dice no me gusta mi escuela. Rarísimo. Si un niño de manera persistente no coopera en alguna área, lo ven que se está estresando, se empieza a morder las uñas, llora, se resiste, empieza a haber ya problemas de relación con la maestra, con la mamá, aguas, porque ahí hay una dificultad de aprendizaje. Es normal que de repente el niño, algún día que, ay, gracias, querido, algún día pueda estar cansado, algún día tenga flojera, algún día no se sienta bien y se resista a hacer algo. Pero si ya es algo persistente y muy específico, es muy probable que haya de fondo un problema de aprendizaje, un déficit de atención, alguna cuestión por ahí. Este hijo que les platico de los 6 renglones, bueno, Dani lo conoce muy bien, él tiene déficit de atención y tuvo mucho problema de motricidad fina. O sea, entonces, había ahí un interjuego de cosas, pues, ¿no? No era nada más la flojera. ¿Ok? No sé si contesté tu pregunta, ¿sí? Ok, bien, entonces vamos a ver. Además, relacionado con esta cuestión de los periodos críticos del desarrollo, pues tenemos la plasticidad cerebral. Sabemos que los niños, bueno, claro que tienen muchísima más capacidad de adaptarse a los cambios y sus neuronas, pues tienen muchísima más, como apenas están mielinizando, como apenas están interconectándose, esas neuronas asociativas todavía no están bien diferenciadas, pues entonces tienen que muchísima más capacidad de resistir cambios que tienen que ver cambios fisiológicos y pueden beneficiarse mejor de la estimulación externa. Entonces, eso está padrísimo porque si detectamos a tiempo problemas de aprendizaje o si damos la estimulación que los niños estén necesitando, si lo hacemos a tiempo, pues mucho más fácil vamos a favorecer un buen desarrollo. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que yo atienda a un chavito con dislexia, que yo lo empiece a detectar a lo mejor a los 6 años y lo empiece a llevar, y que sí me han llegado, me han llegado chavos, atendía a uno, pobrecito, con déficit de atención y con una dislexia que nadie se había dado cuenta a los 25 años. A la hora, de verdad, a la hora que me oí leer, le dije, ¿cómo? O sea, de verdad, en tu casa nunca se dio ni ningún maestro. No, nunca. O sea, por esto no podía leer. Entonces, claro que ya su plasticidad cerebral pues era muy poquita. Sí logramos mejorar un poquito, ¿verdad? Con ciertas estrategias, pero hubiera sido mucho más fácil si lo hubiéramos detectado antes. Bueno, y este concepto también está padrísimo, yo creo que ya lo han conocido ustedes, ¿no? Que es lo de las inteligencias múltiples, porque nos abre un abanico de posibilidades. Antes, bueno, pues que todo era como inteligencia lingüística y lógico-matemática y ahí nos quedábamos, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya tenemos muchas otras áreas, ¿no? Hay niños con inteligencia espacial, musical, kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista o combinación de todas estas.
Y después, bueno, tenemos también, ya nada más para terminar y para dar espacio a preguntas, también lo que yo les decía, la parte de la inteligencia emocional. Está muy bien cuidar la parte cognitiva, la parte intelectual, pero también tenemos que darle mucha importancia, y más por los tiempos que estamos viviendo ahora, los que son papás de chavitos que están como en la etapa pubertad, adolescencia, por ahí, pues está tremendo, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahorita con las redes sociales y todo, pues todo lo que es esta parte, de darles herramientas, ¿no? A nivel de inteligencia emocional. Bueno, sabemos que la emoción entonces tiene que ver con la reacción subjetiva a un evento sobresaliente, que, bueno, nos va a generar cambios fisiológicos y también cambios experienciales y conductuales. Entonces, tenemos que desarrollar nuestro nivel de apercibimiento emocional, es decir, a través de nuestras emociones es que vamos a guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Bien. Bueno, nada más les voy a decir, esta cuestión de la validez ecológica me parece importante. Esta diapositiva tenía que ser antes de las emociones, pero vale la pena que la revisemos porque está padre. Fíjense bien, ¿cómo se ve que ahora, antes se hablaba que como que todo, tuvimos una era del cerebro en donde se decía que todo estaba centrado en el funcionamiento cerebral y neuronal. Y ahora se dice que no, que nuestro cerebro está mediatizado por el medio ambiente. Ajá. Y eso es lo que nosotros llamamos validez ecológica. Yo a la hora de hacer una evaluación tengo que conocer súper bien el medio ambiente de donde viene mi paciente, ya sea niño o adulto. Ajá. Yo no puedo nada más llegar y decir, a ver, si siéntese, le voy a aplicar las pruebas, vamos a ver cómo sale. Tengo que conocer el medio. Porque el medio va a determinar el tipo de percepción, el tipo de razonamiento, los valores que tenga mi paciente van a determinar también la concepción del mundo que mi paciente tenga. El sistema, por ejemplo, el sistema, la cultura, la dinámica familiar, los hábitos en casa, la salud, la nutrición, la genética, todo esto son como muchos factores que de alguna manera están interactuando, ¿sí? Y bueno, relacionado entonces con esto, también tenemos esta cuestión del estilo afectivo. ¿Por qué lo menciono así? Porque a pesar de que hay también diferencias individuales que ya están determinadas genéticamente, la manera en cómo yo educo a mis hijos va a tener una repercusión, ¿sí? Yo lo veo mucho en la consulta, en cuanto a la manera en cómo, sobre todo en cuanto a la tolerancia a la frustración que los niños tienen hoy en día. Y eso seguramente ustedes lo ven aquí también, y seguramente si hay maestros también lo podrán decir. La tolerancia a la frustración, creo que nosotros, bueno, en mi generación, a mí todavía me tocó que me educaran en el sentido de, pues porque yo lo digo, se hace. O sea, así era, ¿no? Y punto. Y yo veo que la generación actual, de repente, bueno, no, creo que una generación antes, tenían como mucho esta cuestión de no hay que cuidar como la autoestima de los niños, y eso pasó sobre todo mucho en Estados Unidos. Hay que darles chance, como mucho cayeron como en la sobreprotección. Y ahora, entonces, ya no les enseñaron a tolerar la frustración. Y de repente, entonces, en la consulta veo que hay como mucha ausencia de hábitos, por ejemplo, de estudio, en donde, pues, el niño no hizo la tarea, pero pues es que la maestra tenía que recordarle. Ay, Dios, pues no, o sea, es que, pues a ti como mamá yo creo que también te toca estar al pendiente de esa parte, ¿no? O sea, se los digo porque ahí a ustedes como papás sí les toca, o sea,
y se los digo, y de verdad se van a acordar de mí en unos años. Con este niño que les digo que tiene déficit de atención, yo me acuerdo que un día en quinto de primaria, una maestra llegó y me dijo, qué bárbara, es que se me hace bien chistoso porque tu hijo es súper distraído y súper inquieto, pero que se me hace que demasiado porque le gusta hacer tareas. Llega y me dice, mira, maestra, aquí está la tarea. Yo, pues no es que le guste, es que yo le enseñé que tenía que hacer tareas. O sea, es que no había de otra en mi casa, pues. O sea, la primera vez que yo me di cuenta en un chat que había tarea y que él no había hecho tareas eran las 9 de la noche, entonces, ¿qué hice yo? Digo, perdón, no me va a venir a acusar con el DIF, ya no me lo quitan porque ya tiene 20, ¿verdad? Pero sí llegué, ya estaba dormido, eran las 9 de la noche, oye, Cristóbal, que tenías una tarea, no sé qué, creo que no la hiciste, ay, no, ya es muy tarde, me dio flojera, no, chaparrito, vente, vamos a hacer la tarea. Me acuerdo perfecto. Esto es maltrato, mamá. Yo ya estaba dormido. Lo siento. Aquí se hace tarea, hijo. Es tu responsabilidad. Primera y última vez que no hizo una tarea, ¿no? O sea, la tarea se hacía. Y perdón, pero ¿saben qué? Yo fui mamá de planas. Yo no era mamá de castigar así, como que qué barbaridad, no sales. No, que Cristóbal no trabajó, ok, hijo. Bueno, vamos a hacer lo que me mandaban. Yo iba mucho a la escuela, ok, a ver, ¿qué pasó? ¿No trabajó? Dadas las cosas que no hizo. Ok, hijo, vamos a hacer lo que no hiciste. Y ahora me vas a escribir, como tenía problemas de motricidad fina, entonces, aquí me vas a escribir 20 veces. Tengo que trabajar en la escuela. Tengo que hacer los trabajos. Y así mataba 2 pájaros de un tiro. Le quedaba la información de que tenía que hacer, tenía una consecuencia. Qué flojera, ¿verdad? Entonces mejor trabajó en la escuela en vez de tener que llegar a la casa a hacer la plana y hacer la tarea, de tarea, lo que no hice en la clase, ¿no? Entonces, sí, esa parte de tolerar la frustración, porque finalmente el no hacer las cosas tiene que ver con, ¿no? Qué flojera, pues no tolero la frustración. Y ahora, miren, bien responsable que es, sí, pero yo tengo que andar detrás de él, ¿eh? Ya está estudiando la carrera, está en finanzas, y yo ya no me preocupo si hace o no hace, ya me liberé, de verdad. Y ahorita ahí, a lo mejor me he equivocado en muchas cosas, pero ahí digo, miren, palomita, sí lo logré. Y hay periodos críticos del desarrollo para eso. Entonces, les paso el tip. Sin pleitos, ni gritos, ni sombrerazos. Sepan qué están haciendo y háganlo a tiempo. ¿Ok? Bueno, y entonces con lo del estilo afectivo, que tiene que ver con tolerar la frustración. ¿Se fijan cómo todo se va entrelazando? Lo emocional tiene que ver también con lo cognitivo, ¿ok? Bueno, esto tiene que ver entonces con diferentes patrones de actividad límbica, tiene que ver con el funcionamiento y la maduración de área prefrontal, que es, acuérdense, la segunda área de áreas asociativas, el área anterior del cerebro, ¿vale? Y tenemos entonces, bueno, tiene que ver con inteligencia emocional, que ya saben lo que es, ¿no? Tiene que ver entonces con capacidad de mentalización, interpretar estados afectivos de terceras personas, empatía, tolerancia a la frustración, introspección, todo ese tipo de cosas que ustedes ya saben, ¿no? Y a ver, 2 diapositivas más y ya terminamos. ¿Qué entiendo yo por parentalidad positiva? No es sobreproteger. Tiene que ver con ayudar a nuestros hijos a fomentar la verbalización de las propias emociones para que puedan identificar sus causas. Estoy sintiendo ansiedad, ¿qué me pone nervioso? O estoy sintiendo enojo, ¿de dónde viene esto? ¿No? Apoyar sin sobreproteger, escuchar a nuestros hijos, conectar con ellos, ¿ok? Permitir el sentido de autosuficiencia en los niños, esto es bien importante, ¿ok? Que ellos sientan que pueden hacer las cosas. Promover la tolerancia a la frustración y la automotivación, ¿ok? El área prefrontal del cerebro, lo que son las funciones ejecutivas, yo le digo a los papás, es como el drive del coche, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, sí tenemos que ayudarlos a que ellos mismos
como que tengan esta automotivación, como este impulso de iniciar, tener la iniciativa de hacer las cosas. Y reforzar la capacidad de empatía y las actividades grupales. Bien importante la capacidad de empatía. ¿Cómo desarrollamos la capacidad de empatía? Empezando por tener introspección. Identificar qué es lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Cómo voy a saber qué sienten los demás? Pues no tengo que saber qué siento yo, ¿ok? Y estas necesidades básicas que... ¿Mande? Ay, se me fue una. Se me hace bien bonito. Esto viene de la teoría de esquemas, la teoría de terapia de esquemas, habla de 5 necesidades básicas, que, bueno, todas las personas las tenemos, ¿no? O sea, desde niños chiquitos hasta adolescentes y adultos. Pero bueno, como papás nos toca identificarlas y satisfacerlas desde, bueno, a todas edades, desde recién nacidos hasta adolescentes. Número 1, apego seguro. Que nuestros niños tengan esta tranquilidad, esta referencia de que pueden llegar con nosotros y que sepan que pueden contar con nosotros, que nos pueden platicar lo que sea y que aquí estamos, ¿ok? Este es el apego seguro. Autonomía y eficiencia. Los niños tienen que desarrollar esa seguridad de que pueden irse y volver. Ajá. Y de que pueden, y que sientan que pueden hacer las cosas ellos solos. Una mamá que le resuelve todo a los hijos no está pudiendo satisfacer esta necesidad de autonomía y eficiencia. Una mamá que no deja que el hijo resuelva sus conflictos interpersonales no está resolviendo eso, ¿ok? Los niños se pelean, los niños discuten, sí. Dentro de ciertos límites, denles chance a los niños de que resuelvan sus cosas, que aprendan a negociar, que aprendan a expresar y a comunicarse, ¿ok? Dentro de ciertos límites. Expresión de necesidades y validación de emociones, súper importante también. Hay papás, sobre todo papás como de la vieja escuela, de donde venimos nosotros, bueno, vengo yo, ustedes a lo mejor están más chavos, en donde, cállate, ay, no, tú no sabes. Aquí no, sobre todo a los hombres, los educaban cañón, ¿no? Aquí no se llora, ¿eh? No digan nada. Ay, no, pues no les validaban nada, ¿no? No podían expresar. Y ahora, y luego de repente yo tengo amigas que dicen, pues es que mi esposo nunca dice nada. Pues, ¿cómo? Pues no lo enseñaron, ¿cómo que no puede expresar nada? Pues, ¿cómo? Entonces, sí es bien importante enseñarlos que se vale expresar afectos y que podemos validar lo que ellos están sintiendo, hombres y mujeres. Espontaneidad y juego, por eso les digo, yo nunca castigué fiestas, ese tipo de cosas, necesitan ellos. Y luego también de repente hay colegios en donde son como muy obsesivos con los problemas de aprendizaje o con el déficit de atención. El otro día tuve una junta en un colegio y me decían, ¿y tú ves a fulanita 2 veces por semana o 3 veces por semana? Yo la veo cada 15 días. La niña, la verdad es que tiene terapias de esto, de verdad. Y yo, pues no, la verdad es que no la veo tan seguido. Pues la niña también tiene que jugar, invitar amiguitas, ver la tele, no sé, otras cosas, ¿no? Sí. No castigabas sociales, a mí en este momento yo lo obligo ahí. Ah. Sí. ¿Está bien o...? ¿Por el tema de los videojuegos o qué? Todo. También está cañón eso. Sí, yo creo que sí es importante que vaya. Digo, a lo mejor, volvemos a lo mismo, no que sea algo aversivo así, porque pues también ahí volvemos a lo mismo. Se vuelve castigo ir a la parte social, ¿no? Pero sí, o sea, sí es como, oye, a ver, ¿dónde se te antoja? ¿Con qué amigo te llevas bien? Yo creo que está padre que vaya, o sea, sí venderle la idea, pero sí necesita, definitivamente, sí es una necesidad, sí tiene que ir.
todos, a todos. Pues, qué fuerte, ¿verdad? Sí, qué fuerte. ¿Sabes que sí, la pandemia les afectó cañoncísimo? La verdad que sí. O sea, tienen que reaprender, porque fíjate, mi hijo, tengo otro hijo de 17 años y así estaba, ¿eh? Yo le decía, bueno, pues invitemos amigos. Mamá, convivo con ellos todo el tiempo. ¿Qué no ves que nos conectamos con el Xbox y jugamos? Eso no es convivir. Sí, sí, tienes razón en eso. Pues ni modo, tienen que reaprender. Ajá. Bueno, y la última son los, a ver, ahí les va otra vez, límites realistas y autocontrol. Tiene que haber límites en casa, sí, horarios. Los papás son los que mandan, los papás son los que ponen los límites, las normas, definitivamente. Y el autocontrol, inteligencia emocional, definitivamente, sí. O sea, es una cosa bien importante que una generación anterior yo creo que se nos perdió, nos confundimos ahí y que creo que ahorita se está retomando y la verdad es que me da mucho gusto porque sí es bien importante. Y hasta aquí se acaba la presentación. No sé si haya tiempo para preguntas o no. Sí, pero a ver, vamos a pasar el micrófono porque como está en Zoom, también los que están en Zoom quieren escuchar las preguntas. Preguntas del chat. Yo aquí en mí quisiera como acotar algo, no sé. Bueno, algunas cosas que mencionó Gina, creo que toca un poquito profundizar esto último que estás poniendo, casi que deberíamos de tener una charla específica para cada uno de los temas porque son como súper importantes. Entonces, nada más quería puntualizar una parte entre lo del equilibrio, ¿no? Las generaciones anteriores autoritarias y que todavía muchos papás pensamos que esa era la buena y ya se está viendo por neurociencias que no es la buena, ¿sí? La autoritaria. También se fue a un desequilibrio de muy flexible, demasiado, como sin ningún límite, como seguir naturalmente lo que sucedía sin brindar límites seguros y tampoco por ahí tampoco ha funcionado así. Un poquito haciendo el balance, ¿no? Ahorita esta nueva parentalidad sobreprotectora, resolverles todo, adelantárseles a todo, se ha visto que es tan dañina como donde los dejas completamente a su suerte, ¿no? Entonces, nada más quería señalar con esto que mencionabas que hacías con quién era, con Santiago, con tu hijo, lo de las planas. Con los dos, ok. Gina sabía lo que hacía porque los acompaña emocionalmente todo el tiempo, no es como que, vas mal en la escuela, pongo a hacer 20 planas y ya va, ¿no? Ella sabía lo que hacía porque había evaluado a su hijo, sabía exactamente lo que tenía, sabía exactamente lo que necesitaba y por eso le funcionaron esas técnicas. Entonces, yo creo que aquí el mensaje, un poquito la intención de hacer esta plática, otras pláticas nos han dicho que si un niño tiene problemas es porque los papás no lo están acompañando. Y eso es el único problema, que el papá no lo acompaña. Y ustedes saben, entre ustedes habrá muchos papás que sí han estado acompañando, que sí han estado ahí presentes y aún así el chiquito sigue con ciertos problemas. O sea, no es solo culpa de los papás y eso es bien importante que lo sepan. ¿Qué nos toca como papás? Acompañarlos, sí, pero acompañarlos sabiamente. Es decir, estoy viendo que mi hijo le está batallando con cosas, voy a identificar qué es cosa de un momento, la emoción, la socialización, o más bien sí requiere una evaluación más a profundidad para que el experta me diga si a este niño le toca hacer 3 planas o si no le toca hacer 3 planas y le toca hacer otra cosa. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante el acompañamiento sabio, detectar qué tiene. Ahora sí. Hablando de la funcionalidad del cerebro, ¿no? Pudiera ser inclusive una señal el tema de cuando la letra es muy fea, o sea, que tenga déficit o que tenga, no sé. Pues puede ser, o sea, habría que evaluar. Sí puede ser un signo de algo, pues, ¿no? Yo tengo una letra horrorosísima. Por ahí digo, pero
Es como podría ser un signo de muchas cosas. Ajá. Voy a pasar una pregunta del chat. Bueno, son dos preguntas, pero hablan del TDAH o del TDA. ¿Cuál es la opinión sobre los medicamentos, la medicación sobre el TDA, pros y contras? Pues mira, es una pregunta como de repente un poquito ambigua. Yo creo que cada caso, tal cual. Hay que evaluar, hay que ver. Hay pacientes que definitivamente sí necesitan el medicamento y hay pacientes que a lo mejor pueden con otro tipo de acompañamiento irla llevando. Uh-huh. ¿Preguntas? Buenos días. Tengo una pregunta respecto a la alimentación de los niños a temprana edad. Mi niña es malísima para comer desde pequeña hasta la fecha. Le batallamos mucho para que coma verduras, híjole, la ponemos como retos para que se coma un pedacito de verdura. Entonces, sé que es muy importante para lo que acaban de mencionar, para su crecimiento, su desarrollo, su aprendizaje. ¿Qué hago para que coma ella? ¿La obligo? Porque prácticamente se mete algo a la boca que no le gusta y no se lo puede tragar, ¿sí? O sea, lo mastica y batalla mucho con eso. Ahora, he pensado, digo, ¿no le doy de comer un día y al siguiente puras verduras? No sé. O sea, ¿en qué me pudiera ayudar a alguien de ustedes con esta experiencia? ¿La respondes? Bueno, creo que va a ser necesaria una plática de nutrición también, ¿eh? Porque también es todo un tema muy profundo. Gina hablaba de los hábitos y creo que parte de esta plática es encontrar cuando el chiquito no tiene ningún problema y es un chiquito completamente con todo entero y sí podemos hacer como las conductas casi que vienen en los libros, las sugerencias y se da, o cuando es un chiquito que haya algo dentro de él que le está impidiendo que logre hacer lo que los otros chicos sí pueden. Por ejemplo, se ha identificado últimamente la hipersensibilidad sensorial, que es algo que antes no se tomaba en cuenta. Hay chiquitos que ciertos sabores, ciertas texturas, ciertos olores les impiden, les generan un cortisol y sustancias químicas muy fuertes en su cerebro que de verdad hacen que tengan un rechazo muy fuerte. Y si tú como papá a estos chiquitos lo obligas a comer esto, lo obligas a lo mejor no vas a meter la verdura, la conexión entre ti y tu hijo va a ser muy difícil y se va a perder esa. Van a estar peleando. Yo conozco papás que de verdad obligan a los niños a comer y es el antecedente para muchos trastornos alimentarios. Ajá. Entonces, aquí es importante, otra vez les digo, el acompañamiento sabio de papá es identificar, bueno, no le gustan las verduras porque como a la mayoría de los niños les gustan, no son dulces, no son ricas, no te producen la dopamina, la gratificación que te producen los carbohidratos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sé que si le voy enseñando a comer una verdura que ahorita la tendencia, les digo, a ver una plática específica, pero la tendencia es siempre tenerlas ahí, que te den comerlas aquí, irles ayudando a probar poquito por poquito, decirle que escoja una a la vez? O sea, hay varias técnicas. Es muy importante conservar el apego seguro, es muy importante conservar la validez emocional, o sea, entre que sí te ayuda que hagas un poquito de esfuerzo y hasta donde veo que ese esfuerzo es demasiado para ti, de plano no puedes, y mejor busca un especialista en trastornos alimentarios o una nutrióloga actualizada en estos trastornos alimentarios, que es de nueva identificación, que es el RFID, el trastorno restrictivo alimentario. Y muchos chiquitos de verdad les causa un tremendo malestar probar ciertos alimentos, ¿no? Entonces, esa es el acompañamiento sabio. Tengo otras preguntas del chat. ¿Cómo identificar la dislexia en los niños? Digo, es muy amplia, pero... Bueno, así a grandes rasgos es, primero que nada, si el niño se empieza a atrasar
en comparación con los otros compañeritos, ¿no? Si ya vemos que hay ciertas pautas que ya los otros niños han adquirido y él está un poquito atrasadito. Hay dos tipos de dislexia. Hay una dislexia fonológica, en donde el niño no puede asociar la imagen visual con el sonido, ¿no? Y hay otra dislexia visoespacial, en donde el niño invierte, por ejemplo, confunde la típica es la B grande y la D, por ejemplo, las que son similares, pero que tienen una orientación espacial diferente. Y bueno, habría una tercera que es la mixta, en donde hay un problema fonológico y un problema visoespacial. Entonces, esas serían como las tres características, y la manera de identificarla es que va un poquito más atrasado que sus compañeritos, entonces ahí habría que hacer una evaluación. Ajá. Perfecto, gracias. De estos temas vamos a también buscar hacer pláticas específicas, pero eso ya más adelante se los comunicaremos. Acá hay una pregunta. Lo puedo decir aquí, disculpe. En caso de que alguno de los padres sea disléxico, ¿hay probabilidades que el hijo también sea disléxico? Sí, puede haber una probabilidad. Hola, muchas gracias primero que nada. Mi duda es, descubriendo lo amplio de la neurodiversidad y en la actualidad, descubriendo también la amplia oferta académica, no solo en la parte académica como integral de aprendizaje. Señora, no voy a voltear la blusa. Simplemente la duda, gracias. ¿Qué tanto vale la pena cerquearle a qué? Si a un niño con dislexia, con TDA, le cuesta muchísimo trabajo en la escuela, sí es algo que el sistema está siempre, ¿no? Entonces vale la pena echarle ganas y hacer las modificaciones necesarias. De entrada, te agradecí y agradezco al colegio porque que ya den la entrada, que ya den estas pláticas, pues es mucha apertura y algo muy valioso. Pero también, ya ahorita hay opciones profesionales, opciones académicas muy variadas. Entonces, ¿qué tanto vale la pena terquearle a un niño con neurodiversidad a entrar en un cuadro ya establecido? Y combinando esta pregunta con otra que me hicieron llegar por aquí es, cuando el ritmo de trabajo es muy alto en un colegio, ¿qué tanto conviene que el niño se quede o buscar otras opciones, otros modelos educativos? Gina, ¿te puedes estar tantito para acá para que te sigan viendo? Y yo que tengo pánico escénico. Híjole, qué gran pregunta. La verdad es que, pues no sé cómo, no sé si tengo la respuesta correcta. Yo creo que, mira, me encanta que los colegios están cada vez más abiertos. Yo pienso que en general no deberíamos ni siquiera de plantearnos, porque todos los colegios deberían de estar abiertos a este tema de la neurodiversidad. Es decir, la sociedad debería de estar abierta a estos temas de neurodiversidad. En general, deberíamos de todos tener como esta cuestión de que, bueno, cada niño es diferente, cada niño va a tener ritmos diferentes de aprendizaje y necesidades distintas, y debería de haber como adecuaciones académicas distintas, punto, ¿no? Pero la verdad es que también tenemos que tomar en cuenta que, bueno, de repente a lo mejor no da desde la cuestión económica, desde los recursos, de repente, ¿no? Por ejemplo, hay colegios que sí son abiertos, pero le piden a los papás el monitor, y el monitor sale carísimo.
y definitivamente el niño no puede seguir el ritmo de aprendizaje sin un monitor. El colegio no puede absorber el gasto de tener el monitor, entonces ahí ya nos topamos con, pues, ¿para dónde vamos? Porque también, pues, entiendo que los otros niños tienen que seguir su ritmo de trabajo y se debe de cumplir, pues, pues ahora sí que con un programa, ¿no? Que pues está también, pues ahora sí que el gobierno en este caso, pues el gobierno alemán, el gobierno francés, el gobierno de México, pues está pidiendo que se cumpla, hay ciertos objetivos académicos que se deben de cumplir. Entonces, nos estamos enfrentando a una serie de cosas que son muy complicadas. Y aquí estamos en un colegio que, bueno, pues tiene, viene de un país que está mucho más sensibilizado y más avanzado en temas de neurodiversidad. Mis hijos estuvieron en el Franco, por ejemplo, y nos fue fatal. Hace mucho, digo, mi hijo ya está estudiando en el universo, pues, pero yo te puedo platicar que yo me di cuenta que mi hijo, y digo, por supuesto, malaria, ¿dónde no, verdad? No soy neuropsicóloga, yo desde muy chiquito me di cuenta, volvemos a lo mismo, de este tema de tendencias. Este niño, pues, era muy inquieto, era muy distraído, sí era un niño que era muy lingüístico, entonces él aprendió a leer muy chiquitito. Y yo me acuerdo que yo fui a una junta con el director del colegio y yo le dije, cuando estaba en tercero de kinder, iba a pasar a primero de primaria, yo le dije, ¿sabes qué? Vengo a hablar contigo porque me gustaría que este niño se retuviera un año más en kinder. Este niño no está maduro. Pero ya lee, pues sí, pues ya lee, pero no está listo para un primero de kinder. Me acuerdo perfecto, íbamos mi marido y yo. Me acuerdo perfecto que volteó y me dijo, aquí no se va a hacer lo que las mamás dicen. Bueno, pues salimos de ahí y mi marido, ¿ves? Tú tan controladora, no te tienes que tú decir que déjalos, ellos saben lo que hacen. Ellos saben lo que hacen. Está bien, pues, me quito aquí el uniforme de neuropsicóloga y me quedo con el uniforme de mamá y me voy. ¿Qué creen que pasó? Primero de primaria me mandaban llamar un día sí y otro también. Cristóbal no trabaja, Cristóbal se distrae, Cristóbal no es colegio para mi hijo. O sea, agarró a mi chiquillo y me lo llevo, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero te estoy hablando de eso hace 15 años. Ahorita sé que el Colegio Franco ya tiene monitores, o sea, ya se abrió a este tema de la neurodiversidad. Entonces, yo le apuesto a que cada vez con este tipo de comités, con estas pláticas, las cosas vayan cambiando. Porque este tipo de chavos, la verdad es que no tienen por qué pasar como por tantas etiquetas, ¿no? Y por tantos, los papás no tenemos por qué pasar por tantos tropezones, ¿no? Y bueno, pues no sé si estoy contestando o no. La vida nos irá diciendo, pues, ¿no? Tal cual. Y con respecto a lo que dice, Respecto a lo que dices, en ocasiones, nuestros hijos a lo mejor no cubren, no sé, ciertas expectativas del colegio, o no expectativas, sino rangos. Entonces, los presionamos y esto afecta, o sea, respecto a lo que hace ratito comentábamos, cómo interactuar para que no se le complique hacer trabajos, tareas, motivarlo, pero que no haya esa afectación de hijos a padres y que no se rompa pues ese vínculo, ¿no? O sea, que ya no sé si me explicó, o sea, emocionalmente, cómo no afectar a tu hijo, para que para que cumpla. Exactamente. Para que cumpla con la escuela, pero que no se vea afectado emocionalmente. Claro, claro. Por eso quise cerrar esta plática con estas. La verdad de las cosas, se los digo, en buena onda,
sí está muy padre que nos preocupemos de la cuestión académica, de la cuestión de aprendizaje, de verdad, sí, o sea, qué padre que nuestros hijos estén en un colegio de alto rendimiento, que sepan varios idiomas. Mis hijos finalmente terminaron hablando inglés, francés, español, leen, desarrollaron pensamiento crítico. Yo estoy casada con esa parte, es padrísima, de verdad les da herramientas de vida padrísimas, que sepan abstraer, que sepan razonar, sí, pero el que, el que sepan que cuentan con nosotros como papás, que tengan un problema y puedan llegar conmigo y decirme, mami, ¿qué crees? El que sepan que pueden resolver las cosas ellos solos. El que sepan que nadie va a venir a decirles, oye, tú vales menos y mira yo aquí, y que digan, oye, yo me puedo comunicar asertivamente y yo puedo poner límites, porque a mí en mi casa me enseñaron que lo que yo digo cuenta. El que puedan irse y tener amigos que los valoren y los quieran y buscar sus momentos de diversión también y que no todo sea obsesivamente estudiar y, ¿no? Y que puedan ser respetuosos y ser empáticos. Esto les da más que un 10, excelencia. ¿Me entienden? Entonces, busquen también conectar con sus hijos. Busquen que tengan autoestima, que tengan valores. Y para eso se requiere lo principal, lo que decía Daniela ahorita, el apego seguro. ¿Yo saben qué hacía? De verdad, terminé consiguiéndome una supermaestra que me ayudaba. Ay, no, pues que este niño viene con matemáticas. Ay, bueno, que la maestra me ayude con matemáticas. Que este niño que trae problemas en esto, ay, que la maestra me ayude. Y yo buscaba tener esta conexión padre con ellos. La verdad. Porque el rol de mamá, el maternaje, la parentalidad, esa nos toca a nosotros, definitivamente. Y es bien padre, no se la pierdan, porque se pasa en un ratitito. Se los digo, de verdad. Bueno, ya estamos sobre tiempo, perdón porque ya no nos da tiempo para más preguntas, igual las pueden escribir, las podemos ir respondiendo, pero aquí toca saber, muchas veces decíamos, ay, nos van y nos dan una plática y a ver lo que se te queda y ya se le pierde continuidad, ¿no? Lo que queremos en el comité justo es que eso no suceda, sino esta es la primera plática, la quisimos hacer contigo, Gina, hablando de un cerebro más general, digamos, más general, pero la idea es entender cómo nuestros hijos, no necesariamente el ser neurodiverso quiere decir está enfermo, tiene algo, tiene un problema, que es lo que nos cuesta aceptar. Tiene formas diferentes de aprender, le cuesta a lo mejor más trabajo en las áreas que otras y hay que identificar. Entonces vamos a tener pláticas específicas de déficit de atención, vamos a hablar de medicamento, de por qué no, cuándo sí, cuándo no, con quién ir. Entonces, sí nos interesa mucho que nos llenen la encuesta, que nos den sus opiniones, que nos den sus inquietudes, porque la idea es justo profundizar en este tema y que no se quede nada más con una situación como muy general, ¿sí? Entonces, probablemente muchas de sus preguntas, y ojalá que salgan más dudas y más dudas, se van a ir respondiendo a lo largo de este programa que intentemos hacer para ustedes. No sé, Max, si quieras venir, bueno, agradecemos a Gina. Agradecemos a Gina, le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por ayudarnos. Y Max, no sé si tú o Jorge les quieran platicar de los encuentros de papás, que ya se hizo el primero, que también es una parte de acompañamiento. Bueno, pues muchas gracias, muy padre y creo que hay pues muchísima inquietud aquí también de los padres. Nada más una aclaratoria, nosotros somos un comité de la APF, o sea, de la Asociación de Padres, entonces no tenemos realmente pues algo que decir con respecto a lo que el colegio hace o no hace, eso ya tendrían que, les diría que se acercaran al departamento psicopedagógico y ya platiquen con ellos de sus diferentes temas.
eso por un lado, y por otro tenemos estos encuentros que estamos haciendo entre padres, que no son pláticas, sino literalmente nos juntamos entre varios papás que están interesados y platicamos de nuestros casos y vamos rebotando como ideas. Y también nos sirve mucho la encuesta esta que nos puedan contestar para nosotros más o menos mapear cuáles son los temas de más interés y ir pues preparando, digamos, nuestras siguientes pláticas, ¿no? Esta es la primera, pero la idea es que hagamos varias durante el año. Y también habíamos mandado, o se había mandado por medio de un correo del colegio, una encuesta, no sobre el registro a esta plática, sino sobre, en general, si sus hijos tienen alguna situación de neurodiversidad. Hay una encuesta que es de parte del colegio, que también nos ayudaría bastante si la responden, porque ahí podemos mapear mucho mejor y con datos de cuántos niños estamos hablando, etcétera, ¿no? Entonces, igual por ahí les vamos a compartir otra vez el link, pero si no la pueden responder, también nos ayudaría bastante. Y bueno, ya sería todo. Muchas gracias. Tenemos partido de mundial en media hora, entonces. No, no tenemos. Nada más, nada más. Sí, claro. Vale. Exacto.